grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo, donde caben todas las hazañas. El trabajo, el respeto por los demás, el interés por los demás, no solamente el que fueran buenas personas, sino el que efectivamente trataran de que todas las demás personas fueran mejores. La generosidad. Don Pedro Uribe Mejía, el máximo dirigente cafetero de Colombia. El producto base de la economía nacional fue el café durante buena parte del siglo XX. El desarrollo regional del departamento de Caldas se debió fundamentalmente a la industria cafetera. Caldas tuvo en el siglo XX 3 dirigentes cafeteros de características nacionales: Arturo Gómez Jaramillo, Manuel Mejía y Pedro Uribe Mejía. Hoy vamos a recrear la historia de don Pedro, quien fue miembro del Comité de Cafeteros de Caldas durante toda su existencia y llegó a ser directivo muy destacado de la Federación Nacional. Además tuvo tiempo para ser alcalde liberal de Manizales en 3 oportunidades y concejal también en varias ocasiones. Esta es la historia de la vida de don Pedro Uribe Mejía. Fue un líder nacional incansable que trabajó siempre en beneficio de las necesidades de los caficultores colombianos. Nació en Manizales el 25 de noviembre de 1886, de familias antioqueñas procedentes de Río Negro. Sus padres fueron don Pedro Uribe Ruiz y doña Isabel Mejía Duque. Don Pedro tenía un mundo de hermanos: Chepe Uribe, José María, el abuelo de Pilar Duque y Carmesa Duque, y mi abuelo Manuel. Eran varios hermanos y tenía una familia lindísima. Él se casó con Ana Arango Uribe. Ellos eran 2 hermanos casadas con 2 hermanas. Mis abuelos maternos, Manuel y Magola, eran hermanos de Pedro y Ana. Y Pedro tuvo 7 hijos. En su momento los conocían como la barra de los Uribes, porque eran 7 muchachos Uribes. Me supongo yo que un poquito calaveras, pero muy buenos tipos todos, sin lugar a dudas. Don Pedro era un hombre extremadamente familiar, extremadamente familiar. Mi abuela Magola, su cuñada, enviudó a los 28 años, quedó con una finca, 3 hijos y ni un peso. Y sencillamente don Pedro se volvió como el papá de mi mamá y de sus hermanos. De la misma forma, don Pedro ayudó muchísimo al resto de la familia de mi abuela Magola y de la familia de su señora Ana. O sea, era un hombre tremendamente familiar. En primer lugar, una familia con 2 mamás, de alguna manera, porque mi abuela pasó a ser parte de ese entorno familiar y mi papá y mis 2 tías pues eran como parte también de la familia. Para mi papá él fue su papá y para nosotros fue nuestro abuelo. Desde esa perspectiva uno puede decir que lo conocimos como abuelo, lo conocimos como la persona que estaba ahí para ayudar a todos los de la familia, para ayudar a todas las personas. El entorno eran todos sus hijos. Desafortunadamente pues yo no conocía a Mercedes, la hija, porque murió muy joven, pero a todos los demás sí los conocimos. Mi papá era tal vez el menor de todos, pero todos fueron tíos. Y don Pedro hacía que todos nos sintiéramos que eran parientes, que éramos primos, que éramos parte de la familia, que éramos parte de la tierra, sobre todo alrededor de las fincas en Palestina, las fincas de café. Yo creo que puede haber unos 3 o 4
conceptos de esos que son bien importantes. El primero, yo diría que es el afecto por la familia, el afecto por la tierra, el afecto por lo que es el entorno ya de todo lo que genera como esa economía familiar y como ese ambiente familiar. El tema de la generosidad, es increíble lo que don Pedro hacía, no solamente por la familia, sino por toda la gente que trabajaba con él, por la gente que incluso sin tener nada que ver con él les ayudaba y les daba un consejo o les ayudaba con plata o con cosas físicas, con comida, como fuera, o con la casa. Ayudaba de una manera absolutamente desinteresada. Sí, hombre, un hombre de una actividad del café, ni se diga, del comité, dedicado al comité y en su momento al Banco Cafetero, a las actividades cafeteras y a todas las historias, pero muy dedicado a la familia. Pues nosotros íbamos, o nos llevaban, nos llevaban chiquitos a la casa de don Pedro a almorzar y siempre estaba allá con su señora, con los hijos. Una casa que es exactamente al frente del Club Manizales, donde hoy queda el edificio de don Pedro. Era un personaje liberal absolutamente, liberal de la época, un liberal que defendió las ideas de que el café colombiano era el mejor café del mundo, que no había que hacer absolutamente nada, que deberíamos dejar libre comercio para que fuera el que diera el valor real del café nuestro. Y era una persona bastante testaruda, bastante llevada de su parecer y por sus convicciones, y era, como decía, digamos, en el caso del liberalismo, era un convencido absoluto de que esa era la mejor manera de que los cafeteros vivieran mejor, y la defendió siempre, contra viento y marea, contra la Federación de Cafeteros, peleando con su primo, con Manuel Mejía, discutiendo con el gobierno nacional, es decir, defendiendo esas ideas a como diera lugar. Eso, digamos que son cosas que todos nosotros aprendimos a defender nuestras convicciones, a creer en lo nuestro, a tener la familia como un tema bien importante del día a día. A los 14 años de edad, don Pedro fue enviado por su padre a administrar una finca de extensas proporciones. En 1911, a los 25 años, viajó a Europa con dos de sus amigos, Mariano Ángel y Eliseo Medina. En 1913, contrajo matrimonio con doña Ana Arango Uribe, de familias venidas de Ibagué, hermana mayor de don Arturo Arango Uribe. San Carlos es una finca, o era, ya se llama distinto, allá en la salida de Palestina hacia La Plata. Yo me acuerdo muchísimo de la casa de San Carlos, una casa de esas viejísimas de hace 100 o 150 años, de 2 pisos, con chambrana, con un chorro de agua enorme, el beneficiario en la parte de abajo, y don Pedro y Anita, como se llamaba la señora, y todos los Uribes y los hijos allá metidos. Yo me acuerdo mucho de esa casa. Cuando se murió don Pedro, pues las propiedades de don Pedro las vendieron. San Carlos las repartieron, no me acuerdo, tal vez le tocó a Ricardo. Ellos vendieron esa tierra. Lamentablemente, lo primero que hizo el nuevo dueño fue tumbar la casa. Tumbó la casa, una casa, un crimen. Hay unas fotos de esa casa lindísimas. Y hizo una casita ahí de techo de zinc y de techo de asbesto cemento y de concreto. Pero tengo muchos recuerdos de la entrada, de las montadas a caballo, del chorro de San Carlos, de las pesebreras de San Carlos, de todas esas historias. Yo creo que el mayor recuerdo que tenemos casi todos es ver a don Pedro montado en una yegua negra lindísima, un animal enorme. Si mal no recuerdo, se llamaba La Campesina. Una yegua negra, absolutamente negra, montado a caballo, don Pedro de ruana blanca y por supuesto con un sombrero como aguadeño, que era el que usaba siempre. Apasionado de los caballos, fregó mucho con carreras de caballos, aunque él no apostaba, pero aquí apostaban carreras en la carrera 23, ahí del Fundadores hasta la entrada, hasta la curva de Fausta. Y él tenía caballos y fregaba con caballos, le gustaba caballos, y en San Carlos había cualquier cantidad de caballos.
y todos los hijos, los Uribes, pues todos salían a caballo. La finca nuestra, la ermita que era ahí cerquitica de San Carlos, nos juntábamos a unas cabalgatas enormes. Mi papá me decía, es que yo hago lo mismo que don Pedro, me puedo ir, o trataría de irme siquiera 2, 3, 4 semanas para la finca a cultivar café, a cultivar la finca. No es que tenga 2 o 3 personas o 10 o quien sea ya para que hagan las cosas por mí. No, él se iba y se metía en la finca y hacía las cosas, y además se metía con todos los trabajadores y les ayudaba. Y él mismo hacía parte del trabajo de la finca. Era también, pues a veces, obviamente su gerente, llamémoslo así, pero él no tenía ningún problema en meterse en la finca, en ponerse las botas, en irse a los cafetales. Y en lo otro que mencionaba de las familias de los cafeteros, como dije yo también hace un rato, lo de la colonia, el interés que él tenía para que todas las personas se superaran, para que todos, sobre todo los hijos de los cafeteros, tuvieran una oportunidad mucho mejor que la que habían tenido los padres, de estudiar, de haber ido a la escuela, de ser mejores cada día. Eso para él era una cosa fundamental dentro de todo lo que era la vida rural, la vida campesina y la vida de los cafeteros. Pero sí me acuerdo que temprano en la mañana, los sábados, siempre terminábamos allá en el almacén de Uribe Hermanos con mi papá y con todos, esperando que todo el mundo saliera con cosas para la finca, porque ahí se recogía, ahí vendían, yo no conocía eso, era una despensa para las fincas, desde la cosa para los animales, el alambre de púas, las puntillas, lo que se necesitara para una finca se vendía allá en el almacén de Uribe Hermanos, y allá siempre se encontraba uno, por lo menos 2 o 3 de ellos. Donde caben todas las hazañas. Don Pedro fue realmente un dirigente cafetero y en general el líder cívico, además de la ciudad, por excelencia. Un hombre de mucho carácter. Yo lo conocí personalmente porque estuve con él en la Junta de Fomento y Turismo, cuando yo era director de la Cámara de Comercio. Él presidía, aparte del Comité Cafeteros en que yo no estaba, presidía la Oficina de Fomento. Lo hacía muy puntualmente siempre, a pesar de que ya estaba vencido por los años, y con mucho interés en todos los detalles, en el tema del reinado del café. Fue un gran defensor del evento del reinado del café. Sobre las posibilidades de diversificación, solía decir que las tierras más adecuadas para el cultivo cafetero son de ladera. No sirven sino para el cultivo de carácter permanente como el cafetal. El cafetal protege las tierras de la erosión y las mantiene productivas. De otra manera, la faja climática en la que cultivamos el cafeto sería un desierto. Le dio valor al hecho de ser cafetero. Él perteneció a esa escuela de colombianos que le dieron mucho valor político, digámoslo así, económico, sentido social a la caficultura. Él tenía una gran conciencia de eso y eso es muy valioso. Y hace mucho falta que haya gente que tenga una conciencia del café y que tenga una conexión del café con el país y con las regiones en que se trabaja. La importancia que ello tiene, y don Pedro la tenía valorada como lo máximo. En ese sentido, fue un hombre muy importante y como tal fue un líder en el que ayudó, fortaleció a la federación y la hizo una entidad muy seria e importante, porque él era un líder en el Comité Nacional y en el comité y en los congresos cafeteros, muy respetado, como ya le he dicho. Y eso le dio a Caldas pues un perfil de un departamento muy organizado, muy fuerte en su opinión cafetera, con un liderazgo nacional por mucho rato. Y eso se debe en muy buena parte a don Pedro. La voz de don Pedro en los congresos cafeteros y
ante las autoridades nacionales era de mucho respeto. Los presidentes, empezando por ellos, le tenían respeto. Es famoso una discrepancia muy fuerte que sobre este problema de cuotas y la calidad tuvo don Pedro con el doctor Carlos Lleras Restrepo, y eso del doctor Carlos Lleras, pues que lo conocía muy bien, sabía que no era conveniente pues mantener una disputa con don Pedro, y aquí en Manizales se organizó la conciliación, que fue la imposición de la Orden de Boyacá por Carlos Lleras Restrepo a don Pedro, con una magnífica ceremonia de discursos reconociendo pues en que Carlos Lleras exaltaba Pedro al presidente del comité y cumplía bien esa delegación de la federación. La federación tenía siempre ha tenido, sobre todo en esa época en que había cuotas, una retención cafetera que alcanzó a ser muy abundante en periodos de buenos precios, como en el 54, y esos platas se repartían en el país en función de la producción. Entonces, a la medida en que Caldas era un productor importante, pues tenía un presupuesto, y don Pedro lo ayudó a manejarlo dentro de los cánones y estatutos de la misma federación, que tenía que el destino era para la zona rural exclusivamente, pues un gran sentido de equilibrio y de justicia para que se hiciera en todo el departamento, porque también es cierto que en todo el departamento se hicieron grandes obras en esa época. Significó mucho, porque don Pedro fue un hombre, un líder, un verdadero líder, que se define como la persona que por su ser, por su integridad, por su personalidad, tiene la suficiente capacidad para que los demás lo rodeen, lo acepten, lo apoyen, lo sigan. Una gran admiración por todas las ejecutorias de don Pedro. Seguramente fue un gran alcalde y seguramente muy perfilado en lo que hablábamos ahora, que no era un hombre sectario. Más aún, si uno mira la historia de Manizales, no diría yo que de Caldas, pero de Manizales, aquí muy pocos actos de violencia se registraron. Yo no recuerdo sino de un muerto por violencia en Manizales. Eso no se puede decir de la mayoría de las ciudades capitales del país, y menos de la región cafetera, en que la violencia liberal conservadora fue muy grande. Y dice la tradición, lo que yo he oído, es que entre él y los dirigentes conservadores de la época, entre ellos el doctor Londoño y seguramente el doctor Alzate, hicieron como una especie de acuerdo y tenían una relación suficiente para no permitir que semejante barbaridad que fue la violencia liberal conservadora se apoderara de la ciudad. Entonces es muy posible que ese espíritu de don Pedro haya sido pues el espíritu que lo haya hecho más sobresaliente sus administraciones. Fuera de eso, a pesar de ser un dirigente político también, tuvo en materia cafetera el acento siempre firme de la apoliticidad del comité, que fue una de las cosas que ha marcado más el carácter y tal vez ha servido para la supervivencia de la federación. Una entidad sin intervención en política en unas épocas en que la disputa liberal-conservadora era tan fuerte. Si se quiere, la federación fue un precursor del Frente Nacional, porque se aceptaban en los estatutos de hacía mucho tiempo la paridad cafetera. O sea, los comités todos eran paritarios, mitad liberales, mitad conservadores. Y nunca hubo una consideración política para el nombramiento del equipo general de dirigentes funcionarios de la federación. Otra de sus pasiones fue el orfanato de Manizales, donde iba todos los días. Cada sábado hacía preparar en la finca una remesa con productos para los huérfanos.
todos eran de un interés para que las demás personas les fuera bien en la vida también. Entonces cada uno, sea Hernán en la federación o fuera Gabriel en sus cuestiones de venta de casas y de inmobiliaria, o José en la lotería, es decir, todos en el almacén de Uribe Hermanos. Allí se reunían ellos y llegaba gente y a todo el mundo le ayudaban, a todo el mundo le querían que le fuera bien en la finca, que no tuviera problema, y si tenían algún problema le ayudaban. Es decir, esa parte se acuerda uno cuando estaba chiquito de todos tratando de que a la gente le fuera bien. Eran generosos, respetuosos. Sabe una cosa que recuerda a mucha gente, y yo probablemente el más viejo de todos, el amor y el cariño que tenía por los niños. Y los niños tenían, yo no sé qué atractivo despertaba él con los niños, pero era infinito. Y hay una anécdota, no sé si sea cierta, como todas las anécdotas. Estando en Nueva York, oyó un niño en la calle llorando. Y él miró y había un montón de gente ahí tratando de calmar al niño y tratando de decirle qué pasa y qué pasa y qué pasa. Don Pedro se acercó, se arrodilló, le abrió los brazos al niño y el muchachito lo miró y se vino y lo abrazó. Y ya empezaron a hablar y el niño ya le contó de su mamá. Y tenía un especial cariño con los niños. Lo que él le servía a la caficultura, porque además era un líder que se ocupaba muy bien, tenía muy claro el sentido social del café y de la federación, como la federación tenía que prestar una gran atención al núcleo de productores, que es un núcleo, pues, en su inmensa mayoría de pequeños productores. En eso don Pedro, como lo era el doctor Jaime, tenía conciencia plena y obraban en consecuencia. Entonces el comité estaba al servicio de todos los cafeteros sin ninguna discriminación en su asistencia técnica, en el socorro de las grandes obras que el comité ha podido hacer, y en esa época tenía más recursos en favor de toda la caficultura del país. Don Pedro Uribe Mejía, el máximo dirigente cafetero de Colombia. Yo diría que un hombre de su época, pero un hombre bastante representativo de ese, aquí se habla de la raza antioqueña, no sé si le puede hablar de raza antioqueña o de raza caldense, pero sí de esas personas que eran liberales, que eran respetuosas de los demás, que querían hacer un buen trabajo por el resto de la ciudad. Como le he dicho, primero un gran líder, un hombre fuerte, en el sentido de que tenía una gran personalidad, de un perfil muy definido, todo el mundo sabía a qué atenerse con don Pedro Uribe, un hombre muy grato en su trato, una persona especialmente afable. A mí me pareció siempre un hombre muy generoso en su trato, al menos en lo que yo viví conmigo y con el resto de personas, en que ya al final de los días, porque yo no puedo decir yo que haya jugado bolas con él de chiquito, ¿no? Usted entenderá que no, pero sí, en lo que me tocó, siempre me impresionó esa afabilidad de don Pedro. Que es como la clásica definición de un patriarca, un hombre bueno, generoso, templado como nadie, estricto como nadie, súper cariñoso. Y yo creo que la familia, lo que decía don Pedro era Dios y ley, pues. Un gran hombre, tenemos un lindo recuerdo de don Pedro. Pelis, que fue como lo bautizaron, no sé quién fue el que lo bautizó así, pero la familia se conocía como Pelis. Un gran hombre.